¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Estamos a 2 años del arribo de Santiago Peña a la presidencia de la República y es un momento propicio para hacer un balance, recabar información, comentarios, opiniones sobre las distintas valoraciones que se hacen de su gestión. Tratar de hacerlo de la manera más seria posible es una tarea difícil. Generalmente es más fácil quienes quieren criticar hacer un listado de temas pendientes, sean coyunturales, sean de hace 2 años, sean de hace 20, 40 años, no importa, sirve para esa finalidad. Lo mismo también para afirmar cuestiones positivas. Es fácil señalar algunos temas positivos, decir todo es color de rosa, pero no sirve eso. Ni para ver qué se está haciendo mal, ni para reafirmar las cuestiones que se están haciendo bien y poder potenciarlas. En fin, es un tema que se presta a mucha polémica, pero hay que hacer el esfuerzo por navegar en esas aguas y hacerlo de la manera más clara posible, ecuánime posible. Para hablar de eso, hoy contamos con la presencia de un prestigioso economista, todos lo conocen, Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y con los oyentes y videntes. Igualmente, igualmente. También nos acompaña el sociólogo Carlos Peris, él es director de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto, Benjamín. Acá estamos listos para hablar y debatir un poquitito sobre estas cuestiones de los 2 años, ¿no? Felicidades. Está cumpliendo años acá el joven sociólogo. Muchas gracias. Enhorabuena. Dedicado a la academia, que es una tarea poco valorada en nuestro país y es crucial. Algún día tenemos que hablar en serio de la educación en todos los niveles porque es uno de los problemas estructurales que arrastramos hace mucho tiempo en nuestro país y todavía no vemos bien la luz al final del túnel. Enseguida se suma también un politólogo, que es Esteban Caballero. Enseguida vamos a hacer contacto con él. Ricardo, quería arrancar contigo. Obviamente estos temas dan para hablar muchísimo. Entonces te pediría un resumen desde tu profesión, la economía, que es, bueno, tomar, para que el balance sea más o menos serio, tenemos que decir de dónde venimos, es decir, cómo estábamos y cómo estamos. Cómo estábamos antes, 2 años atrás, cómo estamos ahora, y también incorporar desde luego los proyectos o propuestas que formulaba Santiago Peña cuando era candidato. Si tuvieras que hacer un resumen de los aspectos más relevantes de estos 2 años, ¿a cuáles te referirías? Empezaría señalando que el enfoque debe ser integral en términos interdisciplinarios. Yo tengo la fortuna de haber realizado una profesionalización de la importancia de combinar todos los aspectos de la sociedad, de tal forma que uno pueda tener una visión de conjunto, ¿verdad? Y tuve la suerte de haber estado estudiando en los países europeos con la fortuna de haber sido becado por 15 años por las fundaciones alemanas allá, que son muy conocidas y muy poderosas. La Fundación Adenauer, la Fundación Naumann y otras. Pero las que acabo de mencionar fueron las que se encargaron de escoger en América Latina a una docena de compatriotas y colegas que tenían una buena trayectoria y que estaban interesados en ese enfoque integral, ¿verdad? Y nos prepararon, pero realmente muy bien, porque he sacado mucho provecho de todo eso. Y dentro de ese contexto, hacer un análisis de los últimos 2 años. Si tenemos tiempo, debería contemplar lo que ha sido el país en las últimas 2 décadas, digamos, y después de lo que fue ocurriendo con el país. Y si fuéramos a poner el enfoque como con una lupa sobre los últimos 2 años, hay que decir que se los va a interpretar mejor si es que uno tiene en consideración los factores poderosos que tuvieron influencia en nuestro país en los años anteriores, ¿verdad? Y quisiera decir de entrada que nos han recomendado expertos internacionales. Hablo en plural porque somos un grupo bastante grande de gente que se dedica a estas cosas. Nos han recomendado que hiciésemos un estudio de América Latina y el Caribe en lo posible, no reducirlo solamente a Paraguay y esta parte del Cono Sur, sino vincularlo a la parte latinoamericana
pero sin perder de vista que somos parte de las Américas, ¿verdad? Y que estamos muy influidos por lo que ocurre en la Unión Europea y también en estos países todopoderosos que influyen muchísimo en todos nosotros, como la China continental, como India, como la Federación Rusa. Y como estamos en un mundo realmente atribulado por enfrentamientos bélicos que pueden tener consecuencias nucleares incluso en toda la humanidad, es muy bueno este enfoque integral. Y lo que hay que decir es que nuestro país tiene una historia también sumamente conflictiva y también belicosa. Nuestro país fue una de las grandes tribulaciones, digamos, de gente interesada en manipular nuestro destino. Y hemos sido víctimas de una guerra de la Triple Alianza que ha marcado con fuego nuestro pasado. Y aparte de eso tuvimos también la Guerra del Chaco, es decir, somos un país atribulado por guerras. Y después guerra civil, y después dictadura. Exactamente, sí. Una cosa tras otra. Pero es increíble cómo uno desarrolla, no solamente por haber nacido aquí, sino por haber estudiado la historia de este continente, un afecto muy grande hacia lo que fue nuestro país en los siglos pasados y cómo nos hemos convertido en un país exitoso otra vez después de todas esas tribulaciones, ¿verdad? Por eso es que me gustó siempre el enfoque del Papa, que nos ha querido y nos ha puesto a todos, también a nuestros cardenales, a la luz del Vaticano y de las directivas del Vaticano. Es decir, Paraguay ha tenido en los últimos años un rol protagonista en el Vaticano y todo lo que eso significa, ¿verdad? Para hacerlo más breve, es muy bueno esto que ustedes están haciendo de difundir estas realidades, porque es una forma de que nuestra ciudadanía vaya también adquiriendo conciencia de la importancia secular, es decir, de siglos de nuestro país en las Américas y viendo con énfasis todo lo que hemos pasado en términos de guerras. Todo eso hace que seamos algo así como más comprensivos con lo que nos ha ocurrido a nosotros como país y lo que nos está ocurriendo como país. Y creo que llevamos las de ganar, pero no por ser optimista o triunfalista, sino porque veo que ante las circunstancias adversas Paraguay siempre termina imponiéndose. Y si concentramos los últimos 2 años, y hay que decir que las autoridades actuales han recibido un país que depende mucho de lo que se entienda por los 20 años anteriores o los 40 anteriores. Y en ese sentido, es conveniente no perder el equilibrio en la evaluación de los factores que influyeron en nuestro presente actual, ¿verdad? Y allí es que hay que decir que el gobierno actual ha recibido un país con sus virtudes y sus defectos, digamos, y que este país se merece toda esa dedicación a la que la están sometiendo todas estas fuerzas que influyen en nuestro destino, ¿verdad? Y decir que el presidente Peña está haciendo todo lo que él puede para conseguir algunos objetivos, que no los va a poder lograr desde luego de forma tan rápida. Y todo presidente lleva consigo una multitud de gente que le ayuda y que le puede ser útil para ir escalando posiciones en la toma del poder y en la ejecución de políticas públicas. Y veo yo que él hace todo lo que está pudiendo hacer, ¿verdad? No podemos esperar de él milagros, por ejemplo, ¿no? Y lo está haciendo también hasta con suerte, porque algunas cosas le están saliendo bien y otras cosas no tanto. Entonces, si fuéramos a equilibrar eso en adjetivos descriptivos, yo creo que se merece apoyo el presidente actual, como también se merecen apoyo todos los anteriores, ¿verdad? Y si hay algo que él creemos nosotros que está haciendo mal, y yo creo que hay que decírselo, pero con respeto y con cariño incluso, ¿no?
Y hay cosas que no está haciendo bien a mi criterio y otras que sí está haciendo bien y hace todo lo que puede. Y además él se debe también a su entorno. Y su entorno tiene que ser también calificado de alguna forma u otra. En algunos casos el entorno es positivo para su desempeño y en otros casos no tanto. Es decir, hay que ver ese enfoque en forma integral. ¿Sabes qué? A mí me parece muy importante cómo lo plantea Ricardo, porque nosotros tenemos muy mal hábito, seguramente por nuestras propias limitaciones, de nunca mirar hacia atrás, de ignorar lo que ocurrió en el pasado y tampoco mirar alrededor. Vemos todo como si fuese un fenómeno estrictamente nacional. Y la verdad es que es una cuestión mucho más amplia y es así como se abordan los temas con más profundidad y poder llegar a conclusiones más importantes. Mira, Carlos, le quería decir justamente a Carlos este tema porque, pero hablando de la cuestión multidisciplinaria, yo no simpaticé nunca por lo que leí con sus ideas políticas, pero decía, el hombre algo sabía de política. Decía, para resolver los problemas sociales hay que resolver los problemas económicos. Pero para resolver los problemas económicos hay que resolver los problemas políticos. Sí. Entonces, hay que tomar la cosa de manera integral. Te paso la palabra para ver cuáles son los aspectos que consideras en esa globalidad, Carlos, más relevantes. Sí, bueno, desde la perspectiva sociológica, a nosotros, a los sociólogos, lo que nos gusta es siempre ver a una sociedad dinámica que está en constante tensión. La tensión no necesariamente es algo, malo, sino que te viene un poquitito a mostrar cómo las fuerzas sociales, en definitiva, se van configurando. Si es que nosotros nos vamos en el caso de Paraguay, y eso lo estudiaron muy bien reconocidos y reconocidas sociólogos y sociólogas aquí de nuestro país históricamente viene pasando lo que se llaman las tendencias continuistas y las tendencias discontinuistas. ¿Qué vendrían a ser las tendencias continuistas? Bueno, a lo mejor lo que podría ser la falta, el problema de la tierra, en palabras de Carlos Pastore, la falta a lo mejor de un empleo digno, una educación que a lo mejor tiene muchas cuestiones que mejorar, más si pensamos en los diferentes niveles. Es decir, el Paraguay sigue pasando, ¿verdad?, por problemas continuos que tienen más de 40, más de 50 años, sin lugar a dudas. Y a eso otra vez se suman problemas discontinuos que podrían hacer lo que fue la pandemia, que viene a irrumpir en un contexto y cambia una perspectiva, ¿verdad? Y de hecho, los grandes estudios sociológicos hoy en día en Paraguay te dicen que la sociedad paraguaya hoy en día está apática. Y cuando empiezan a ver por qué esa apatía, te dicen, bueno, hay un hartazgo, en definitiva, hay un cansancio que todavía se arrastra de la pandemia, en la cual priman ciertos discursos polarizantes o de posverdad en lo que todo se duda y ya no se baja más ese concepto de esto es lo verdadero, esto es lo que tenemos que seguir en definitiva, que no necesariamente es un concepto autoritario, no, es un parámetro de verdad, es un parámetro de cohesión social. Si llevamos las tendencias continuistas y si llevamos las tendencias discontinuistas a lo que fueron estos 2 años de gobierno, y si nos enfocamos directamente en lo que fue lo social, han existido 2 avances que yo destaco siempre. La cuestión de hambre cero es importantísimo porque es una cuestión social y es un derecho restituido. La cuestión de la alimentación. O instituido, porque no existía. Claro, o instituido, ¿verdad? O materializado por primera vez incluso, ¿verdad? En el sentido que la alimentación es la base para que una sociedad te funcione, ¿verdad? Hagamos la revolución, pero primero tenemos que calmar el hambre. Eso es algo que, ¿verdad? Pero además también la cuestión de la vivienda, ¿no? Hay programas sociales de vivienda, hay un aumento, hay una política pública de lo que es la vivienda. Entonces yo creo que en esos 2 sentidos, tanto lo que podría ser educación como podría ser vivienda, ¿verdad? Hay políticas sociales que le están llevando al gobierno por hacia un buen destino. Ahora, eso efectivamente que se tiene que lidiar con un montón de inconvenientes, que sería el inconveniente
de un problema que se arrastra históricamente, con todo lo que eso conlleva, pero además también el problema de las estructuras. Yo estoy de acuerdo que el presidente hace lo mejor posible. Ahora, ¿cómo haces para cambiar las estructuras o cómo haces para intentar navegar el barco de la mejor manera posible cuando que históricamente o estructuralmente siempre se quiso llevar de ciertas formas? Bueno, ahí está el desafío. Los logros están, los rumbos están, el destino en el cual nos queremos ir está bien marcado. Va más que nada a lo mejor por las estructuras. Y esas estructuras golpean. Y no me refiero a las estructuras, y perdón que me extienda un poco, no me refiero solamente a las estructuras partidarias. Me refiero también a las estructuras sociales, me refiero a las estructuras económicas, a los grupos de poder, ¿verdad? ¿Cuánto hoy en día te afecta? Mediáticos, ¿verdad? ¿Cuánto hoy en día te afecta en el buen ejercicio de una política pública el poder del narcotráfico en este país? Sí. Muchísimo. Correcto. Y miren que vamos a hablar también de los problemas, no crean que la intención es dejarlos al costado, y de los desafíos que representan la solución de esos problemas, como la crisis energética, el alto grado de informalidad que todavía existe en nuestro país, que no se resuelve solamente con facturas RUC de por medio, sino es una cuestión que tiene que ver con cuestiones sociales muchas veces, la mayoría de las veces, tiene implicancias incluso en la pobreza. Vamos a hablar de política exterior, lo que podamos hacer en un programa, en un solo programa, pero después vamos a profundizar. Está ya en contacto también el politólogo Esteban Caballero. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Ricardo? Muy agradecido por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Al contrario, somos nosotros los agradecidos. Ya lo hablamos en radio, también en duples con Gen en otras ocasiones, pero arranquemos una síntesis de tu impresión, de tu lectura de la situación después de estos 2 primeros años de gobierno. Ya. Y bueno, ya que mencionaste la última entrevista que tuvimos en Radio Universo, quería empezar otra vez por ahí, si no te, Para nada. ¿te parece, Benjamín? Y yo empecé en esa intervención recordando una intervención que hizo la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, respecto al problema que representaba la responsabilidad fiscal o la política, digamos, de responsabilidad fiscal. Lo hizo en un sentido positivo, no lo hizo en un sentido negativo, pero ella decía, tenemos el problema de que hay un rezago grande en términos de desarrollo de infraestructuras y requerimos un caudal de recursos que no tenemos, que no podemos conseguir como para superar esos grandes rezagos, ¿verdad? Y en ese sentido ella hacía referencia a una problemática, digamos, que me parece a mí contiene, o más bien es el marco de funcionamiento de cualquier gobierno, pero también de este actual gobierno de Santiago Peña, que es una suerte de contradicción en términos, ¿verdad? Es decir, hay un proyecto de desarrollo, hay un proyecto de superación de esos grandes rezagos, pero no se cuenta, vamos a decir, con el instrumento adecuado, que en este caso es un Estado con capacidad de inversión en esas infraestructuras, en ese caso, pero así como podemos hablar de inversiones en infraestructuras físicas, carreteras, puentes, caminos, etcétera, también podríamos dirigirnos a temas de infraestructuras en términos de servicios sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, cualquier balance que vaya más allá de lo que podría ser el posible impacto de una voluntad política también bien clara en términos de lo que es el accionar de la presidencia y el gobierno de Santiago Peña, se enfrenta a esta limitación, que es una limitación en donde yo no estoy diciendo, bueno, entonces dejemos de lado la responsabilidad fiscal, sino me parece que la responsabilidad fiscal es un bien que debemos cuidar, es uno de los factores, digamos, macroeconómicos que hacen a la presencia de Paraguay y a la evaluación que se hace de Paraguay,
pero siempre la responsabilidad fiscal no tiene solamente que ver con la limitación en el gasto, sino también tiene que ver con la posibilidad también de generar mayores ingresos, ¿verdad? Ahora, en ese sentido han habido ciertos avances en la recaudación, pero hay también una limitación en cuanto al propio discurso del gobierno y el propio discurso actual de que no se quiere tocar lo tributario, no se quiere tocar, básicamente, se quiere mantener también un estado pequeño de presión tributaria baja y que por ende no le permite al Estado generar mayor capacidad de inversión pública, ¿verdad? Y eso está relacionado con también la constatación, vamos a decir, de que una política de mayor presión tributaria, de mayor recaudación, chocaría, digamos, con la legitimación del propio gobierno, porque sería una medida que en este momento, digamos, no es muy aceptada. ¿Por qué no es aceptada? Y aquí vamos al segundo punto que quisiera traer a colación. No es aceptada porque estamos también en una realidad en donde vemos un Estado que es como no bicéfalo en el sentido de los dos jefes, sino bicéfalo en el sentido de que tiene por un lado esta dimensión de querer ejecutar eficiente y eficazmente, pero por otro lado tiene también su lado clientelar que entorpece ese mismo deseo de eficiencia y eficacia, ¿verdad? Y que es, digamos, lo que podríamos llamar la segunda cara de lo que yo calificaría como un régimen neoliberal clientelista, vamos a decir, ¿verdad? En donde ese clientelismo sirve para mantenerse en el poder, pero al mismo tiempo le quita capacidad de legitimarse en términos de mayor impacto, ¿verdad? Yo creo que esa es una reflexión que hacemos a menudo, sobre todo en el ámbito del análisis, pero sigue vigente, lastimosamente, para este gobierno, ha estado vigente para otros gobiernos, y es una de las barreras estructurales a las cuales nos enfrentamos, ¿no? Sabes que vamos a volver sobre esto que plantea Esteban. Para mí el tema del neoliberalismo y el clientelismo medio que se agarran a las trompadas, pero después vamos a volver porque es una característica, está presente y es transversal a las distintas fuerzas políticas y está presente en todos los poderes del Estado, no solamente en el Ejecutivo, existe en el Judicial, en el Legislativo, ni qué hablar. A ver, quería preguntarle a Ricardo sobre esto que plantea Esteban, pero tomando en consideración lo que había manifestado días atrás el presidente. En términos macroeconómicos, Paraguay retomó la dinámica de los últimos 20 años después de la pandemia. Los números macroeconómicos se estabilizaron en términos similares a los que fueron pre-pandemia, antes de la pandemia. Y el propio presidente dice, bueno, pero esto todavía no está afectando a segmentos importantes de la sociedad en sus bolsillos. Si bien hay que señalar que en paralelo, la inversión social probablemente hoy sea muy superior a la que se tenía en el pasado a través de distintos programas, Hambre Cero, Decopora, adultos mayores, viviendas, como decía él. Este tema de la macroeconomía, la microeconomía, primero, si vos considerás que efectivamente se retomó la misma dinámica de las últimas 2 décadas a las que hacía referencia, y segundo, si, bueno, es una cuestión de tiempo o de políticas públicas más agresivas para que ese crecimiento económico se exprese en el bolsillo del ciudadano de segmentos más amplios de la sociedad. Y creo que todo eso que estás diciendo es parte de la gran verdad. Solamente que tenemos que empezar a considerar los condicionamientos estructurales y de décadas en los que se encuentra Paraguay, si es que empezamos a poner a los problemas nombre y apellido. En los últimos 20 o 30 años, Paraguay se ha posicionado no por voluntad propia, sino por
una fuerza impresionante de factores externos, se ha posicionado como uno de los países que más sufren el depender de la calificación internacional, por un lado, así como de los condicionamientos en los que se encuentra a partir de varias razones que son todopoderosas, como por ejemplo que está entre los 4 países peor posicionados ante el crimen organizado en estadísticas que son prácticamente inexpugnables, porque están siendo realizadas por instituciones sumamente serias y compartidas por muchas otras que también son serias, y sacan la conclusión de que si Paraguay no se pone las pilas con la ayuda de sus hermanos latinoamericanos y con la ayuda de otras instituciones todopoderosas también que están queriendo dar la mano a Paraguay, va a ser difícil que nuestro país pueda ignorar que está siendo víctima de las drogas, de los armamentos, del crimen que está vinculado con todo lo que tenga que ver con el amedrentamiento de Paraguay, como si este país no tuviese agallas, no tuviese ayudas internacionales. Es decir, Paraguay, así como está mal calificado, digamos, y con muy mala suerte, tiene afortunadamente el apoyo de instituciones sumamente serias, de las que vale la pena que aceptemos la ayuda. Para poner solamente un ejemplo de un país que para nosotros son coordenadas de nuestro pasado, el rol que juega España, el Reino de España, con su gobierno en Paraguay, con los últimos análisis que han realizado sobre nuestro país, es como decirnos que nos dan la mano para que podamos salir de ese atolladero, y que el Reino de España está dispuesto a ayudar a Paraguay. Y han hecho un estudio, pero que realmente tendríamos que conocerlo en profundidad, acerca de cómo nos piensa ayudar el Reino de España y su gobierno. Es impresionante lo que han escrito sobre nuestro país y todo lo que nos pueden ayudar. Ahí es realmente necesario que aprendamos a tomar la mano de aquel que nos la da para salir adelante. Voy a citar el caso del Instituto Elcano, que se escribe todo junto, y que hizo la redacción de la propuesta del Reino de España para ayudar a Paraguay. Esa institución es realmente digna de ser estudiada con la lupa, porque tienen un know-how impresionante. Y ellos están dispuestos no solamente a ayudarnos, sino, si es necesario, a posicionarse en nuestro país como país que ayuda y que nosotros aceptamos su ayuda. Ellos pueden ejercer mucha influencia para que nosotros podamos salir de ese atolladero que aparentemente es sin salida. Y no solamente España y su gobierno son dignos de destaque, sino también los países de la Unión Europea que se han identificado con Paraguay en mucho sentido, tanto haciendo aportes de ayuda para el desarrollo, como también haciendo propuestas de qué pueden hacer ellos para que Paraguay pueda salirse de esa calificación internacional de país peor posicionado entre los últimos análisis que se han hecho a nivel mundial, pero peor posicionado entre los 4 peor posicionados. Es decir, hay toda un trabalenguas de factores ahí que vale la pena analizar. Y también la Unión Europea nos está dando la mano. Yo creo que hay que tomarla. Claro. Y aparte de eso, tenemos la suerte de que Norteamérica, como país clave en los análisis de la política exterior, tiene también ciertamente sus pros y contras, porque depende mucho del gobernante que esté a turno, pero en líneas generales los Estados Unidos es el país que más está viendo la forma de cómo ayudar a Paraguay para salirse de la amenaza peligrosa de los terroristas. Y aquí yo creo que vale la pena empezar a llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, hay que empezar por algo. Bueno, hay que empezar por las drogas, porque resulta que las drogas que están vendiéndose en las calles en nuestro país no solamente generan adicción, sino totalmente perversión, porque terminan a la persona a la que están drogando, terminan con su futuro de emancipación, porque una vez que se drogan, les es sumamente difícil volver
a la sobriedad y al criterio normal y corriente para salir adelante. Tú sabes que realmente este es un flagelo que nos pega con mucha violencia. Probablemente no dimensionemos la gravedad del problema, de sus implicancias y sus consecuencias a futuro. Por eso no es motivo de una gran preocupación o una preocupación muy extendida en la sociedad, porque uno dice, narcotráfico, grandes, caramba, si no te metes no pasa nada, es una cuestión distante. Días pasados cayó un jefe de la mafia albanesa, vinculado o que cumple un rol preponderante en el crimen organizado en América Latina. Se refirió a esa organización Petro en Colombia diciendo que ahí forman parte de la Junta del Narcotráfico que funciona en Arabia Saudita, en distintos países, pero que opera en América Latina. Y nosotros recibimos la noticia de que esa organización canalizaba droga que partía de Paraguay a Europa. Claro, entraba por Bélgica, por Alemania y se distribuía grandes volúmenes de droga en el periodo, a partir del 2020. Fundamentalmente cayeron más de 40 toneladas de droga que de acá salieron. Pero lo que voy es lo siguiente. Si cayeron más de 40 toneladas de droga, que ahora se reconfirma por 50ª vez, esto es que acá hubo un aparato logístico que no desaparece del día a la noche, fenomenal. Así es. Considerando lo que cayó y sobre todo lo que no cayó. Desde el arribo a nuestro país de esa droga, su traslado, su acopio, su camuflaje, la creación de empresas fantasmas y después su exportación entre comillas. Y eso representa nexos políticos, militares, judiciales, fiscales. Empresariales, correcto, empresariales. Eso no se desmonta del día a la noche y después tiene implicancias en todo, incluyendo la política también. Bueno, este es un tema que ahora sí podemos tener 3 horas ya de programa porque es mi... No tenemos, porque tenemos media hora. Porque es mi línea de investigación, lo que es el narcotráfico. De hecho, ese ranking que le situó al Paraguay en el 4º lugar, el que formó parte de Experto por Paraguay, fui yo el que elaboró esa parte, ¿verdad? Yo soy el culpable. Yo soy el culpable, ¿verdad? Admito la culpabilidad, ¿verdad? Enhorabuena. Pero, a ver, hay cuestiones que me parece que son súper importantes, ¿verdad? Antes hablábamos que en gran medida estos 2 años de avances, que existieron avances, que son políticas sociales bien direccionadas hacia qué se quiere lograr en esas dinámicas de continuismo y continuismo. Y decíamos que un limitante era la cuestión de la estructura. Bueno, la estructura es justamente estos problemas que pueden llegar a ocurrir como el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es el punto en el cual se une todo. Se une la política corrupta, se une el empresariado corrupto, se une el funcionario público corrupto, se unen las redes internacionales, pero también se une la sociedad cómplice. Eso es lo que se llama, dentro de la teoría sociológica, el cluster of order, el orden clandestino que viene a estructurar una realidad social, no con base en la legalidad, sino con base en la ilegalidad. Nosotros hicimos la trazabilidad de un avión de cocaína que baja en Alto Paraguay y hicimos hicimos el seguimiento hasta que sale de este país. Y en el terreno en el que baja es una estancia privada. Mismo. Los actores que están ahí, ya sea el capataz, el que te arma la pista, es un actor privado. El policía que te controla la ruta es un actor de la legalidad. Viene al puerto, se arman en los containers, sale, son todos agentes de la legalidad. Pasa por los controles de la hidrovía, agentes de la legalidad. Aduana. El único agente de la ilegalidad es uno solo, que es el narcotraficante. Pero los otros 12 que participaron son agentes de la legalidad. Esos agentes de la legalidad instalan las formas de la ilegalidad en el cuerpo social y es ahí cuando se empieza a estructurar una manera ilegal como una forma lícita, en el sentido que te crea la realidad de ese país, de esa sociedad. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en el Paraguay.
que constantemente se está hablando del narcotráfico como un problema que es solamente de los narcotraficantes. Así es. No es un problema solamente de los narcotraficantes. Para nada. No es solamente un problema de la gente corrupto. Es un problema que afecta a todo el país, especialmente a los actores de la legalidad. Sí, en distintos niveles. Imagínense que en la Asunción Área Metropolitana, según los datos oficiales o semioficiales, se habla de 90.000 personas que sufren adicción a las drogas. Para abastecer diariamente a esa cantidad de personas ya te da la pauta de la estructura criminal que tenés que tener para atender debidamente ese mercado. Y surgen y pululan organizaciones criminales que se van reemplazándose según cuáles son afectadas por los organismos de seguridad o no. Entonces el clan rotela y será reemplazado por otro y así sucesivamente. Y tenemos el ejemplo de Ecuador, que es muy preocupante cómo operan estas cuestiones. Pero también tenés la marihuana. 2.000, 3.000 hectáreas de marihuana. Los volúmenes de dinero que manejan. 2, 3 cosechas por año. Y el campesino que no tiene opciones de trabajo, trabaja en eso también. Es el eslabón más débil de la cadena, pero involucra a mucha gente. Narcotráfico no es solamente lo que vemos en la película Narcos, los mexicanos, los colombianos, son personas de carne y hueso avalando lo que estás diciendo. Le quería dar paso a Esteban sobre este tema, después también volver sobre las perspectivas, porque él plantea, me parece, un tema sensible, que es cómo contamos con recursos para llevar adelante los emprendimientos. Hay dos momentos. Uno es cómo llevas adelante las cosas con lo que tenés. Y otro es cómo generás, en todo caso, recursos para llevar otras que considerás necesarias y que hoy es imposible. Vos planteas que, tipo Nicanor, que cree que hay que reformar el sistema tributario que se articuló en nuestro país hace más de 20 años atrás, Esteban. Sí, o sea, yo pienso que debería haber una mayor capacidad de inversión que dependería de una mejor recaudación tributaria que puede ser mejorada a través de las medidas que se toman generalmente en contra de la evasión, pero que eventualmente habría que buscar formas de tener una política fiscal tributaria más redistributiva, digamos, que permita un mejor financiamiento de ciertas áreas de lo social que tienen rezagos importantes, como por ejemplo el tema de la educación y la salud, ¿verdad? Entonces, no podría yo decirte dónde, ¿verdad? Podríamos ejercer esa presión tributaria. Evidentemente el ingreso principal es el IVA, ¿verdad? Que está en 10%. Se puede hablar de qué podríamos hacer en esa área, que sería la de mayor impacto en términos de ingresos tributarios, ¿verdad? Pero también puede ser tabacos y alcoholes, etcétera. Hay que revisar un poco por dónde ir. Pero eso depende también, la capacidad de implementar una reforma tributaria de ese tipo, también tiene que ir acompañada con medidas evidentemente de eficiencia y eficacia en la gestión pública, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que hay dentro del sector técnico, vamos a decir, del actual gobierno, un impulso por el tema famoso del servicio civil, ¿verdad? Que es un factor importante en tratar de hacer una separación más tajante entre el servicio profesional, el servicio civil y la capa política, digamos, y empezar a fortalecer los aspectos que podríamos llamar tecnoburocráticos, modernizantes, cómo se ha instalado en ciertas áreas del Estado y que siempre son las que señalan, por ejemplo, misiones técnicas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, hablan del Banco Central, hablan del Ministerio de Economía y Finanzas, hablan de ámbitos del Estado que ya están funcionando con esa lógica, ¿verdad? Entonces, esa lógica es la que tiene que también expandirse y traer esa mayor eficiencia y eficacia, ¿verdad? Que tiene que ver con la gestión basada en resultados, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una cuestión de dos tiempos.
Ese para mí es un tema de gestión pública con las cuales uno se enfrenta y que se nota también. Por ejemplo, vamos a decir, el tema este que acaba de salir de la cuestión de los productos vencidos, ¿verdad? Vimos los productos vencidos, la gente creía que se habían clausurado los locales, después a 2 días, 3 días nos enteramos que no era clausura de locales, que era tal cosa. No sabemos exactamente qué capacidad de cobertura tienen los inspectores, como tampoco tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo una reducción de la capacidad de inspección laboral. Entonces, ¿cómo hacer respetar el código laboral? Entonces, constantemente uno en el sector público se enfrenta con la ley, el plan, la política, el programa y luego su operativización que deja mucho que desear, ¿verdad? Uh-huh. Y en una gestión, por ejemplo, pública es muy típico que uno de los grandes logros es conseguir el desembolso del presupuesto antes de que sea demasiado tarde en el año, ¿verdad? O sea, nos enfrentamos a ese tipo de tropiezos y yo creo que eso también influye en la capacidad de tener impacto, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, es un problema, me parece a mí, desde el punto de vista de la política pública, estos vacíos en términos operativos, estos vacíos en términos de fuentes de recursos. Eso es lo que entorpece la capacidad del Estado de tener realmente un impacto más visible, vamos a decir, ¿no? Seguro. Ahora, un paréntesis nomás breve para decir, el caso al que hace mención Esteban, que fue motivo de escándalo en los últimos días, la suspensión temporal para comercializar productos controlados por Dinavisa por parte de la cadena Vivi, que entre paréntesis se está normalizando ya ese tema, tiene que ver no con simples errores humanos o faltas administrativas. Ahí se adulteraron productos que consumen los clientes de ese lugar, que son muchísimos, somos muchísimos, y nos vendían un producto al que cambiaron las fechas de caducidad. Entonces se convierte en un problema de salud pública, si se quiere. Y no es el único caso, con certeza en otras ramas de la gastronomía o del supermercadismo ocurren casos similares. Entonces yo creo que eso hay que apoyar, hay que alentar de que las empresas se adecúen a las normas vigentes y que desde ya no representen un problema ni siquiera potencial en materia de salud pública. Te quería preguntar también, Ricardo, sobre esto que señala Esteban. Los recursos evidentemente son necesarios para llevar adelante los planes. Hoy tenemos y vamos a seguir teniendo siempre limitaciones, porque no son infinitos, siempre van a ser limitados, pero con los recursos que tenemos se están llevando adelante determinados emprendimientos, pero esos recursos van a ser menores en un cierto tiempo por 2 motivos. Itaipú se acabarán los gastos sociales, hay que ver cómo se renegocia, en qué términos, pero que va a disminuir, por lo menos va a disminuir una fuente de ingreso. Entonces, eso me parece que hay que señalar. Y lo otro es que el endeudamiento, que es la otra vía para encarar emprendimientos, estamos llegando a niveles que seguramente va a haber que empezar a tocar el freno. ¿Cómo hacemos para sostener lo que estamos haciendo y ampliar, porque es necesario ampliar? En primer lugar, hay que consolidar la posición del Banco Central de Paraguay, que se halla en peligro de acosamiento extorsivo y latrocinio en segundo lugar. Es decir, el Banco Central de Paraguay ha sido en los últimos 80 años la institución maestra de nuestro país. Cuidado que no perdamos esa virtud de un Banco Central independiente, porque se están produciendo algunos hechos sumamente preocupantes sobre ese rol inexpugnable que tenía el Banco Central en el pasado y que ha sido siempre modelo de bancos centrales en América Latina, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que corremos el peligro de perder la autonomía del Banco Central ante el acoso de gente que está dispuesta
a tirarlo por la borda. Eso es absolutamente inconcebible. ¿Pero en qué se manifiesta eso? Esto se manifiesta en ver lo que está ocurriendo con el Banco Central en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando para que de repente veamos que está en peligro la institución insigne de nuestro país? ¿Qué pasa con bancos que están posicionándose en actitudes agresivas de apropiación del patrimonio público, como algunas instituciones que están empezando a vincularse con el Banco Central o que tienen su origen en el Banco Central? Es decir, yo en ese sentido no voy a ponerme muy considerado con lo que está ocurriendo, porque eso debe abortarse de inmediato. De lo contrario, vamos a perder el control de la situación. ¿Cómo vamos a conseguir nosotros mayores fondos en una institución como la del Banco Central, que está perdiendo sus estribos? Claro. No, y además hay que ver, sí, efectivamente tiene que ser un motivo de constante control, preocupación y control, en el sentido de que también hay que separar de los intereses que siempre están en juego en esta historia. Porque algunos cuestionan las colocaciones, por ejemplo, por el destino que tienen las colocaciones del Instituto de Previsión Social. Pero lo cuestionan porque antes estaban en otro lugar, de donde dejaron de estar, no por la salud financiera del Instituto de Previsión Social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso también ocurre. O no se ve que hace pocos años se invirtió la dinámica, la relación entre Banco Central y Ministerio de Hacienda. Antes, los funcionarios del Banco Central eran los que al terminar sus funciones o no, a mitad de camino se iban al Ministerio de Hacienda, a la actividad privada. Y en los últimos años, esto pasó durante el gobierno anterior, funcionarios de Hacienda pasaron a ser directores del Banco Central del Paraguay. Entonces incorpora un elemento de politización de una institución meramente técnica. Entonces me parece oportuno mirar con atención, separar la paja del trigo, porque hay muchos intereses de por medio. Cuando se difunde mediáticamente muchas veces responde a esto último, no a esa preocupación legítima que se plantea a nivel técnico. Decime, Carlos, esto que se está planteando, vos decís vamos por un camino, una dinámica positiva, planteabas el continuismo y la ruptura, aunque usabas otro término, discontinuismo, ¿verdad? Discontinuismo. ¿Cómo provocar el salto en esa dirección? Sí, bueno, yo creo que vamos por un buen camino, pero tenemos un gran problema, que es que voy a hablar en términos sociológicos puros, ¿verdad? Para que una sociedad pueda mantenerse unida, para que una sociedad pueda progresar, tiene que tener elementos de cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? La cohesión social es el conjunto de elementos que nos une a todos en nuestras diversidades. Bueno, hoy en día la sociedad paraguaya nunca estuvo tan polarizada en segmentos, pero por sobre todas las cuestiones, en líneas fanáticas de ideas en el que nos vamos separando. Cada vez hay más anomia social. ¿Qué es la anomia social? La anomia social es cuando ya no se cree más en esos consensos que antes se creían, porque simplemente están desapareciendo los elementos de cohesión social. Bueno, en definitiva, abundan los discursos fanáticos, abundan los discursos polarizantes, abundan los públicos cautivos de cada uno de los sectores. Yo estoy acá, pero ya no escucho más al otro, sino que el maniqueísmo ya se estableció. Los buenos, los malos son todos menos nosotros, y ahí vemos cómo la sociedad paraguaya se va descohesionando, se va polarizando, y en definitiva, ¿qué se puede lograr? Bueno, yo creo que el gran desafío que se podría llegar a tener para mejorar de acá a lo que queda del gobierno, que son en estos 3 años más, es que las políticas sociales sean los elementos de cohesión social. Más políticas sociales en educación, más políticas sociales en vivienda, más políticas sociales en salud. Y encarar los problemas también desde una perspectiva social.
al narcotráfico. No se le acaba con meterles presos a todos. Se acaba modificando las situaciones sociales de las comunidades. Es decir, mayor política social y mayor enfoque social para cohesionar más a nuestra sociedad. Por ahí yo iría. Yo también. Ahora, estaba pensando nomás, si nos ven activistas, dirigentes políticos, ¿qué están hablando estos marcianos? ¿Verdad? Se me hace que este tema expuesto de la forma, por su contenido, digo, no por la forma de exposición, no es de interés político. No está en la prioridad del tratamiento político y hay relatos muy simplistas: estos son los buenos, estos son los malos, estos son los canales, estos son los honestos, estos son los corruptos. Entonces, Esteban, a modo de reflexión final, por una cuestión de tiempo, nomás no porque el tema no esté interesante, esto que planteas o lo que se está planteando, ¿cómo se traduce en el campo de la acción política propiamente en el corto y mediano plazo? Seguramente vamos a estar discutiendo la intervención a los municipios y las elecciones que van a haber en Ciudad del Este y tal vez en Asunción también, y si eso fue obra de una persecución política o no, y los temas más gruesos de fondo no son considerados por las fuerzas políticas. Algunos me van a decir, pero si los colorados trataron foro energético, pueden haber, pero esencialmente no está en la preocupación política. Bueno, Benjamín, yo no sé exactamente a qué te referías en ese sentido, ¿verdad? Si es, lo que entiendo yo es que un diálogo de carácter tecnopolítico... Te preciso. La discusión sobre los temas políticos de fondo, los temas del país que hacen cuestiones de fondo, no son objeto de debate político. El debate político va en otro plano, muy superficial y con otras finalidades que no son precisamente resolver estos temas que se enumeraron, se citaron, aunque sea de paso. Claro, exactamente. Bueno, eso consta que no es tan inusual que la élite política, la clase política, no esté tan empapada, digamos, de las discusiones sobre la política pública en un sentido más sustantivo, ¿verdad? Pero eso tiene que ver también con las dinámicas de comunicación, tiene que ver con cómo se consiguen los apoyos electorales, que es un factor de motivación para la conducta política muy importante. Y ahí yo diría que una de las cuestiones que están, digamos, siempre incidiendo en la política paraguaya es aquello a lo que yo me refería al principio, que es esa cultura clientelar, ¿verdad? Evidentemente que si la sociedad es clientelista también, en el sentido de que si los individuos y los grupos y las familias buscan solucionar su problema mediante un contacto con alguien que está cercano al poder, y entonces en vez de tener una visión de conjunto, tenemos un mapa, digamos, de soluciones de problemas pequeños y constantes, como me consiguió el cajón, me dio una clase de ontología, me dio acceso a Yerogoporá, qué sé yo. Entonces, no puede no avanza la política en términos de consideraciones de tipo general, como supuestamente sería una conversación sobre el financiamiento público, la estrategia a largo plazo, la inversión pública, las infraestructuras, ¿verdad? No avanza la política fijándose en esos aspectos, sino avanza la política más de base, digamos, en esos términos más individualizados, ¿verdad? Y eso es la realidad de Paraguay, vamos a decir, cuando, bueno, yo conseguí que asfaltaran mi cuadra, yo conseguí que me diesen acceso a tales bonos y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es la realidad cotidiana y en ese sentido es la dinámica principal. Ahora, esto no quiere decir, y esto también es importante, que si bien no está en boca de los políticos, no haya círculos dentro de los cuales estos temas más estratégicos son conversados y son decididos, y que cuando llega un momento hay ciertos lobbies que están mejor informados, que sí inciden de manera más eficaz en cómo se van tomando las decisiones a largo plazo, ¿verdad? Nada más que
Esto forma parte más bien de una política de salones o una política de conversaciones y no la política, vamos a decir, del espectáculo o la política del debate mediático constante que estamos viendo, ¿verdad? Así que esa sería mi reacción un poco a lo que estás diciendo, Benjamín. Esteban, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir hablando en otros espacios. Gracias. Gracias a vos. Hay una disputa por el relato y el que concita más atención, evidentemente, genera más interés público y se logra instalar ese relato como una percepción ciudadana y después eso produce resultados. Evidentemente esa es la dinámica. Relato, percepción, resultados. Y generalmente estos relatos son muy superficiales, no abordan los problemas de fondo ni de casualidad, porque consideran que no son los que tienen más pegada en la opinión pública. Entonces, ¿cómo introducir estos temas? Hay ámbitos en nuestro país vinculados a la política en donde están presentes estos temas, aunque más no sea, se esbozan estos temas a los fines del debate a modo de conclusión, Ricardo, ¿o cuál es la perspectiva que hay que hacer con ellos? Yo creo que el aporte de estas entrevistas, por ejemplo, sobre estos temas acuciantes, no debe ser subestimado. Nosotros estamos abordando temas que son realmente candentes. Estamos hablando de narcotráfico, de narcoterrorismo. Estamos hablando de que la gente no se da cuenta que el Banco Central está siendo prostituido. Ojo, que yo digo eso con todas las letras. ¿Qué es lo que pasa? Que existen instituciones que están surgiendo como apéndices del Banco Central, pero que tienen más poder que el Banco Central en el manejo de fondos multimillonarios cuando ellos son normalmente escasos. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en la administración de esas instituciones clave para el desarrollo del país? Yo creo que allí hay que poner mucho énfasis. Hay una institución de la cual ni siquiera estamos hablando ni mencionándola, pero que se está haciendo todopoderosa, porque está haciendo un uso increíblemente frecuente en términos poco ortodoxos de fondos que provienen del Banco Central. Es decir, no es posible que nosotros podamos solucionar los problemas más acuciantes si es que ni siquiera estamos mencionándolos. Pero yo creo que estamos en el camino correcto. Lo que pasa es que esto no se puede analizar todo en 1 hora y media, ¿no? Así mismo. Además, el tema es, aparte de importante, es interesante también por el abordaje periodístico que se hace de esta cuestión. Porque se señala que, por ejemplo, una de las teorías, Santiago Peña es el secretario de Horacio Cartes, es el CEO de Horacio Cartes, es el ordenanza casi de Horacio Cartes. Sin embargo, y se dice que tiene vinculación con cierta empresa. Sin embargo, el banco que tiene vínculo con la familia de Horacio Cartes no es el beneficiario de estas políticas que después se denuncian, sino otro, que si de ser cierto, entonces no quiere decir que el secretario no es tan secretario. Digo, se presenta de manera tan burda la cuestión que no da como para hacer un debate serio, porque ahí es donde decía se mezclan los intereses económicos sectoriales y de grupos mediáticos. Pero yo creo que hay que poner con nombre y apellido, Ricardo, en un tema, en un programa en donde abordemos específicamente esta cuestión para hacerlo con la seriedad con la que se está tratando el tema en esta noche. Última palabra, señor, pues nos están por echar, me dicen acá. A ver, el análisis crítico está. ¿Y dónde está el análisis crítico que no te hace a lo mejor de una forma tan superficial o tan polarizante? Está en la universidad, está en los centros de investigación, más precisamente está en la universidad pública, está en lugares como por ejemplo podría ser la Facultad de Ciencias Sociales, donde está la carrera de Sociología, donde está la carrera de Trabajo Social, donde se habla la cuestión social y la cuestión del desarrollo. También está en la investigación, a través de los diferentes programas que lleva el CONACYT. Bueno, hoy el CONACYT a lo mejor está un poco cooptado por la Sociedad Científica del Paraguay, pero pensando a lo mejor en el CONACYT como un ente de política pública, bien direccionado a las universidades,
a todas las universidades del Paraguay, pero especialmente en las públicas, con un contexto social, esto puede mejorar mucho más. Yo les agradezco muchísimo con la invitación, desde luego. A mí me agrada mucho que esté Ricardo hoy con nosotros y que podamos ampliar no solo el último tema, en general la situación del país, con énfasis en la economía, porque es algo que se discute muy poco y de lo que poco se sabe y se trata a nivel mediático, si te parece, Ricardo. Me parece muy bien. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un gusto. Vamos llegando al final, les hacemos una recomendación de carácter comercial. Antes de despedirnos, si ya conoces la cuenta que cuenta de Vasa, la promo que mes a mes te premia, mantenés saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero del 2026 podés ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas o a Porto de Galinhas en Brasil. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Vasa directamente. Vasa a tu lado en cada logro. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Nos reencontramos dentro de una semana, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.